Cuando el tiempo quiso separarlos. El destino unió a Clara y Adrián una tarde cualquiera de otoño, en una pequeña cafetería situada en una calle tranquila del centro de la ciudad. Ella había entrado apresuradamente para refugiarse de la lluvia. Él revisaba distraídamente unos documentos antes de una reunión importante. Un tropiezo accidental, un café derramado y unas disculpas nerviosas bastaron para iniciar una conversación que ninguno de los dos imaginó que cambiaría sus vidas. Clara era profesora de literatura en un instituto. Creía firmemente en el valor de las pequeñas cosas, una cena improvisada, un libro leído bajo una manta o una caminata sin rumbo fijo. Adrián, por el contrario, era arquitecto y poseía una ambición tan grande como su talento. Desde muy joven había soñado con dirigir proyectos internacionales y dejar una huella imborrable en el mundo. A pesar de sus diferencias, o quizá precisamente por ellas, encontraron en el otro un refugio inesperado. Clara admiraba la pasión con la que Adrián perseguía sus metas. Él encontraba en la serenidad de ella el equilibrio que nunca había tenido. Los primeros años de relación estuvieron llenos de complicidad. Compartían domingos perezosos preparando desayunos tardíos, viajes improvisados a pueblos costeros y largas conversaciones sobre el futuro. Hablaron de hijos, de una casa con jardín y de todos aquellos sueños que parecen sencillos cuando el amor acaba de florecer. Con el paso del tiempo, construyeron una vida juntos. Compraron un pequeño apartamento que reformaron poco a poco. Clara llenó las estanterías de libros. Adrián dibujó cada rincón para convertir aquel espacio en un verdadero hogar. Sin embargo, la vida rara vez sigue el camino que imaginamos. Una mañana, Adrián recibió una llamada que llevaba años esperando. Una prestigiosa empresa internacional le ofrecía dirigir un proyecto urbanístico en Singapur durante 3 años. Era la oportunidad de su vida, reconocimiento profesional, estabilidad económica y la posibilidad de alcanzar todo aquello por lo que había trabajado sin descanso. La noticia, que en otro momento habría sido motivo de celebración, cayó sobre ellos como una tormenta inesperada. «Es una oportunidad única», dijo Adrián aquella noche mientras caminaba nervioso por el salón. «No sé si volverá a presentarse». Clara permaneció en silencio unos segundos antes de responder. «¿Y nosotros? ¿Dónde encajamos nosotros en ese plan?» Él no tenía una respuesta clara. Clara amaba su profesión. Había construido vínculos profundos con sus alumnos y sentía que su trabajo tenía un propósito que iba más allá del salario. Dejarlo todo para acompañar a Adrián significaba renunciar a una parte esencial de sí misma. Durante semanas intentaron encontrar soluciones. Hablaron de una relación a distancia, de permisos temporales, incluso de buscar oportunidades laborales para Clara en otro país. Pero cada alternativa parecía exigir que uno de los dos sacrificara demasiado. Por primera vez desde que estaban juntos, comenzaron a discutir con frecuencia. Las pequeñas diferencias que antes resultaban entrañables se transformaron en motivos de tensión. Clara pensaba que Adrián priorizaba el éxito profesional por encima del amor que habían construido durante años. Adrián sentía que Clara no comprendía la magnitud del sueño que estaba a punto de alcanzar. Una noche, después de una discusión especialmente amarga, Clara pronunció unas palabras que jamás imaginó decir. «Quizá nos estamos convirtiendo en personas que desean cosas diferentes». El silencio que siguió fue devastador. Aún así, ninguno quiso tomar una decisión precipitada. Adrián aceptó el trabajo con la esperanza de que el tiempo les permitiera hallar una solución. Prometieron intentarlo. Los primeros meses de distancia estuvieron llenos de videollamadas interminables y mensajes enviados a cualquier hora del día para compensar la diferencia horaria. Se echaban de menos con intensidad. Él le enviaba fotografías de los impresionantes edificios que supervisaba. Ella compartía anécdotas de sus alumnos y fragmentos de novelas que le recordaban a él. Pero poco a poco el cansancio hizo mella. Las reuniones de Adrián se prolongaban hasta altas horas de la noche. Clara corregía exámenes y preparaba clases sintiéndose cada vez más sola. Las conversaciones dejaron de girar en torno a sueños compartidos y comenzaron a centrarse en reproches. «Nunca estás cuando te necesito. No entiendes la presión que tengo aquí. Siento que estoy perdiéndote. Siento que me estás pidiendo que renuncie a todo». Las palabras, incluso cuando nacen del dolor, tienen el poder de herir profundamente. Pasó un año. Después otro.
La distancia parecía haber levantado un muro invisible entre ellos. Fue entonces cuando ocurrió algo inesperado. Clara sufrió un accidente de tráfico leve al regresar del trabajo. No hubo consecuencias graves, pero el susto fue suficiente para hacerla replantearse muchas cosas. Cuando Adrián recibió la noticia, tomó el primer vuelo disponible. Al verla sentada en la cama del hospital, con una pequeña venda en la frente y una sonrisa cansada destinada a tranquilizarlo, comprendió cuánto miedo había sentido ante la posibilidad de perderla. Se abrazaron durante largo tiempo sin necesidad de palabras. Aquella noche caminaron por las calles de la ciudad como hacían al principio de su relación. Hablaron con una sinceridad que habían olvidado. Clara confesó que se había sentido abandonada. Adrián reconoció que había confundido ambición con obligación, convencido de que el éxito profesional justificaría cualquier sacrificio. He conseguido muchas cosas allí, dijo él, pero ninguna ha tenido sentido cuando no podía compartirla contigo. Clara lo miró con lágrimas contenidas. Y yo he vivido aferrada al miedo de perderte hasta olvidar que amar también implica acompañar los sueños del otro. Por primera vez en mucho tiempo dejaron de discutir para escucharse de verdad. Comprendieron que el problema nunca había sido la ambición ni el amor, sino haber convertido ambos conceptos en enemigos irreconciliables. El regreso de Adrián a Singapur fue distinto. Continuaron separados algunos meses más, pero comenzaron a construir acuerdos reales. Él delegó responsabilidades para reducir sus jornadas interminables. Clara solicitó una excedencia temporal para pasar temporadas junto a él sin abandonar definitivamente su carrera. Aprendieron que las relaciones duraderas no sobreviven por ausencia de conflictos, sino por la voluntad de resolverlos juntos. Cuando finalizó el proyecto internacional, Adrián recibió una nueva propuesta laboral aún más importante. Esta vez implicaba trasladarse de forma permanente a otro continente. Años atrás habría aceptado sin dudarlo. Sin embargo, ya no era el mismo hombre. Pidió tiempo para decidir. Regresó a casa y encontró a Clara leyendo en el sofá. La observó en silencio. Pensó en todas las versiones de sí mismo que ella había conocido, el joven impulsivo, el profesional obsesionado con triunfar, el hombre agotado por la distancia y aquel que, finalmente, había comprendido cuáles eran sus verdaderas prioridades. Me han ofrecido otro gran proyecto, dijo. Clara dejó el libro sobre la mesa. ¿Y qué quieres hacer? Adrián sonrió. Quiero construir una vida contigo. Lo demás podemos encontrar la manera de adaptarlo. No se trataba de renunciar a los sueños. Tampoco de sacrificar el amor. Se trataba de comprender que el éxito pierde valor cuando no existe alguien con quien celebrarlo. Meses después decidieron mudarse a una ciudad costera cercana al instituto donde Clara había recuperado su puesto. Adrián abrió un estudio de arquitectura propio. Los comienzos no fueron sencillos. Hubo incertidumbre económica, noches de preocupación y proyectos que no salieron adelante. Pero enfrentaban cada dificultad como un equipo. Con el tiempo, los esfuerzos dieron fruto. El estudio comenzó a prosperar. Clara publicó un libro recopilando experiencias y reflexiones surgidas durante sus años como docente. Compraron la casa con jardín sobre la que tantas veces habían fantaseado. Los domingos continuaron siendo suyos, desayunos tardíos, música suave y conversaciones interminables. Una tarde de primavera, mientras observaban a sus hijos jugar bajo la sombra de un árbol recién plantado, Clara recordó aquella pregunta que había marcado una etapa decisiva de sus vidas. ¿Podría más el amor o la ambición? Se volvió hacia Adrián. ¿Sabes? Creo que durante mucho tiempo pensamos que debíamos elegir. Él tomó su mano. Y descubrimos que el verdadero desafío era aprender a no perdernos mientras perseguíamos nuestros sueños. El amor no había vencido a la ambición. La ambición tampoco había derrotado al amor. Habían aprendido a caminar de la mano. Porque amar no consiste en renunciar a quien uno es para satisfacer al otro, sino en construir un espacio donde ambos puedan crecer sin dejar de mirarse a los ojos. La vida siguió presentándoles dificultades, como hace con todos. Hubo enfermedades pasajeras, pérdidas familiares y momentos de agotamiento. Sin embargo, después de todo lo vivido, sabían algo importante. Ninguna tormenta era invencible cuando decidían afrontarla juntos. Y así, con algunas cicatrices y muchos aprendizajes,
Clara y Adrián comprendieron que el amor verdadero no es aquel que nunca tropieza, sino el que encuentra el valor para levantarse una y otra vez. Porque los grandes romances no nacen de la perfección. Nacen de dos personas imperfectas que, pese a las dudas, las distancias y los cambios inevitables de la vida, siguen eligiéndose cada día. Y ellos, después de tantos años, seguían haciéndolo. Una y otra vez. Como la primera vez que una tarde lluviosa los reunió frente a una taza de café derramada y les enseñó que, a veces, los encuentros más extraordinarios comienzan de la forma más sencilla. Y que el amor, cuando es sincero, no elimina los obstáculos del camino, simplemente encuentra razones suficientes para superarlos. Si te ha gustado esta historia, ayúdame a crecer, dale a me gusta, a compartir y no olvides suscribirte.